Aprendemos fe, justicia, servicio, paz, pluralismo y excelencia humana de verdad. En cualquier rincón del mundo todos estamos unidos, católica es nuestra identidad. Somos parte de esta historia y queremos transformarla, construyendo una nueva sociedad. Sentido humano en la virtualidad. En Dios los sueños se harán realidad. Hussein es mi pasión, Hussein es vocación, Hussein es mi lugar feliz. Hussein es mi pasión, Hussein es vocación, Hussein es mi lugar feliz. Soy estudiante aquí. Sentido humano en la virtualidad. En Dios los sueños se harán realidad. Hussein es mi pasión, Hussein es vocación, Hussein es mi lugar feliz. Hussein es mi pasión, Hussein es vocación, Hussein es mi lugar feliz. Soy estudiante aquí. Muy buenas noches, les saluda Pablo López Tovar, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Les expreso un saludo muy especial de bienvenida a nuestros estudiantes, nuestros graduados, nuestros docentes, personas invitadas del sector empresarial y del sector económico de la región, del país y a nivel internacional a este espacio previsto la noche de hoy para desarrollar justamente una temática de interés general a las disciplinas de conocimiento inherentes a las áreas de formación de nuestra institución. Bienvenidos. En principio doy la palabra al doctor Carlos Andrés Roldán, nuestro director académico, que nos va a compartir un saludo y un mensaje de bienvenida. Adelante, director académico. Bueno, muchas gracias. Le doy pues un agradecimiento y una bienvenida a toda la comunidad académica de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Especialmente le doy una felicitación y un agradecimiento a la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables en cabeza de su decano Pablo López y de sus coordinadoras. También a la doctora Gloria Cristina Villa. Muchas gracias por estar en esta cátedra, Monseñor Jaime Jaramillo Monsalve. Este es un espacio de reflexión institucional en el que se pretende extender, digámoslo así, el espíritu de la institución, un espíritu pues que declara una identidad católica y humanista, y por eso los temas que se tratan normalmente en este espacio, en esta cátedra, pues están ligados a esa misión humanista de la universidad. En este caso en particular nos congrega un tema que también sale pues como el corazón de ese espíritu humanista, que es el de la responsabilidad social empresarial. Dice la filósofa de la ética, Adela Cortina, que la ética empresarial y la responsabilidad empresarial no solamente es un ejercicio o son acciones que surgen
de la buena voluntad de las organizaciones y de las empresas, sino que además le agregan valor a las empresas y a las organizaciones. En otras palabras, que también es rentable. Y es porque definitivamente las organizaciones, las instituciones, las empresas y los seres humanos en todo nuestro actuar estamos de alguna manera abocados, invitados a tomar conciencia de que nuestra acción impacta el mundo en que vivimos e impacta la vida de las demás personas. La responsabilidad social empresarial, entonces, en ese sentido, le agrega valor y le agrega propósito, no solamente a la organización y a la empresa, sino también al hecho de estar acá en este mundo con otros, procurando una vida buena en instituciones y organizaciones justas. Muchas gracias nuevamente y bienvenidos a todos a esta cátedra, Monseñor Jairo Jaramillo Monsalve. Rector Carlos, muchas gracias por sus palabras, por su saludo. Y efectivamente, las organizaciones hoy, empresariales o sociales, demandan profesionales o personas con experiencia en diferentes dinámicas que permitan desempeñarse en las diferentes áreas de la organización, llámese el área gerencial, el área administrativa, el área de mercadeo, el área de producción, el área de logística o en el entorno social, en la dinámica de lo cooperativo, de lo asociativo, con habilidades y competencias. Esas competencias están llamadas a que hayan buenas capacidades de parte de los profesionales, especialistas o cualquier área de formación a dar cuenta de buenos escenarios para ejercer delegación de funciones, autorresponsabilización, rendición de cuentas, ejercicio apropiado de generar relacionamiento, administración de la información e inclusive toma de decisiones. Y una de esas tomas de decisiones tiene que ver con el entorno que debe llevar a estas organizaciones empresariales o sociales a lograr garantizar o promover para ellas mismas competitividad y sostenibilidad. Esa competitividad y sostenibilidad eventualmente puede generarse a través de la apropiación, implementación o generación de grandes y buenas dinámicas justamente asociadas al tema de la responsabilidad social empresarial. Es por ello entonces que para la noche de hoy nos acompaña la señora Gloria Cristina Villa Mejía, quien es ingeniera y especialista en gerencia de proyectos con alta experiencia en temas de gestión y gerencia de proyectos de ciencia, tecnología, innovación, gestión social y sostenibilidad. Es mentora de mujeres líderes y jóvenes de Confama y ella nos ha querido acompañar la noche de hoy justamente para conversarnos y contarnos un poco cómo está este ámbito del ejercicio de la responsabilidad social como compromiso organizacional para los líderes que acompañamos estas organizaciones. Yo le decía minutos anteriores a la señora Gloria que nos acompañan hoy estudiantes, graduados, profesores o personas del sector externo, profesionales o experiencia de áreas disciplinares como es la administración, las ciencias sociales, las ciencias eclesiásticas, las ciencias humanas, las ingenierías, las ciencias ambientales. Tema entonces que justamente es transversal a la dinámica de implementación, aplicación y de generar logros dentro de la organización de todas las formas y de todas las maneras posibles dentro de las mismas. De manera pues entonces que le expresamos la bienvenida a la señora Gloria Cristina Villa, quien nos acompañará entonces con su conferencia la noche de hoy. Bienvenida. Muy buenas noches, al doctor Pablo López, muchas gracias, a Carlos Ruzán, a Elsa, por este espacio y por esta invitación tan especial para esta cátedra académica Monseñor Jairo Jaramillo Monsalve. A la Fundación Universitaria Católica del Norte, mi gratitud desde su enfoque humanista que tienen y hoy vengo el día de hoy a inspirarlos, a contarles un poco de mi historia de vida durante estos 28 años de trabajo en el mundo empresarial, en el mundo social y deseo dejarlos inspirados con mis píldoras que traigo el día de hoy frente a la gestión y la responsabilidad social empresarial. Vamos a arrancar entonces con un video que quiero dejarles un mensaje inicial y luego seguimos con la presentación. Muchas gracias.
Forma el futuro con la maestría oficial universitaria en neurociencias aplicadas a la educación. Bueno, buenas noches para todos. Yo veo el enfoque desde mi experiencia del desarrollo y la gestión empresarial como una célula. Realmente los tejidos que tenemos en nuestro cuerpo, en los animales, en las plantas, a través de lo que significa la célula, es realmente el mundo empresarial, el mundo comunitario, el mundo personal. Quiero dejarles esta imagen para que más adelante miremos realmente dentro de una célula y dentro de un ecosistema cómo nos vemos todos. Bienvenidos, yo soy entonces Gloria Cristina Villa Mejía, me considero una ingeniera social, soy una mujer que inspiro, soy creativa e innovadora, me encanta la gestión social. De base soy ingeniera de alimentos de la Corporación Universitaria Lasallista, especialista en gerencia de proyectos de la Escuela de Ingenieros de Antioquia. El día de hoy veo y quiero venirles a contar cómo es mi enfoque en la responsabilidad social empresarial desde mi experiencia de vida y desde mi forma de inspirarlos. Y para ello, lo primero que les quiero decir, y mi primera cápsula del día de hoy, es el mundo y el territorio que habitamos como agentes activos. Hay un mundo donde cada uno de nosotros hace parte de este propósito de vida, de este propósito de esta tierra hermosa en donde habitamos, pero que no estamos lejos de sus problemáticas, de sus retos y de sus vivencias. Es así como si no nos sentimos agentes de un territorio, agentes de la tierra, no vamos a lograr entender por qué es tan valioso la responsabilidad social empresarial. Es así como ¿qué es la responsabilidad social empresarial entonces? La responsabilidad social es el compromiso consciente y ético que tienen las personas, las organizaciones, las empresas con el bienestar de la sociedad y el entorno. Yo quiero resaltar en esta frase que no solamente es la responsabilidad de las empresas, el compromiso de la responsabilidad social arranca conmigo, arranca con las personas, con mi familia, y luego lo traslado a las organizaciones de las empresas, porque como les digo, es un tejido que viene completamente conectado. Y no se trata solo de cumplir con la ley, sino ir más allá, generando valor social, ambiental y económico con estabilidad en el tiempo. La responsabilidad social entonces no solamente es el cumplimiento de ley, el cumplimiento porque lo debo hacer, el cumplimiento porque me están vigilando. La responsabilidad social es ir más allá, es permitir esa estabilidad en el tiempo del mundo que me rodea, pero del territorio en el que yo estoy. Veo entonces estos 5 elementos dentro de la responsabilidad social como vitales. El primero, el compromiso ético con el bienestar colectivo. Lo decía ahora el señor Carlos, que la ética dentro de la fundación universitaria es fundamental. También desde la corporación universitaria, donde, digamos, me formé como ingeniero, allí fue donde arranqué yo mi vida y el entendimiento de la responsabilidad social. Y a ustedes que son estudiantes egresados, desde que yo era universitaria, me enfoqué con el tema social a través del bienestar universitario. Es así como participé desde los hermanos lasallistas con todo el trabajo social alrededor de la universidad, porque la universidad también debe tener el tema de responsabilidad social. Entonces es allí donde yo resalto el compromiso ético de nosotros como profesionales frente a la responsabilidad social. Lo segundo es un concepto que yo he desarrollado, que es la ética de la coherencia y del propósito. Como profesionales debemos de tener una ética consciente, pero coherente, porque no es una ética donde sea distinta la forma como me comporto en la casa a la forma como me comporto en la universidad o en la empresa o en la sociedad. Debemos de ser éticos e íntegros en todo momento y lograr ese propósito que nos conecte en el lugar en donde estemos. Tercero, una responsabilidad compartida. La responsabilidad social empresarial también nos invita a compartir con quienes estamos, sean nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de la universidad, nuestros compañeros de la comunidad, nuestros compañeros en familia o nuestra propia familia. Es fundamental entender que esta gestión social depende de todos nosotros, no es una responsabilidad solo del dueño de la empresa o del líder que nos conecta, no, es una responsabilidad donde cada uno tiene una importancia. Cuarto, somos parte de un ecosistema. Nosotros no somos ni como profesionales ni como personas divididos o estamos en situaciones distintas a entender
que estamos dentro de un ecosistema que necesita que tengamos una visión compartida de responsabilidad social. Y tercero, la responsabilidad social es una decisión estratégica desde la empresa, desde la universidad, desde la comunidad, desde el lugar donde me encuentre. Si las personas y los líderes o dueños de las empresas no tienen la claridad de que la responsabilidad social es una decisión estratégica, no se logra entonces interiorizar allí la verdadera responsabilidad empresarial. Podemos tener diferentes enfoques, pero la decisión estratégica es fundamental. Es así como el mundo lleno de tantas dificultades y tantos problemas empezó un marco filosófico, un marco de principios normativos a través de los ODS. Primero fueron los objetivos del milenio, que no se lograron cumplir al 2015, y es allí donde los países, los líderes del mundo, desde lo público, se reúnen de nuevo y dicen, debemos de darle un orden a las situaciones problemáticas del mundo y se conectan a través de los 7 ODS. Los ODS entonces es la suma de todos los problemas, de los principales problemas del mundo, desde erradicar el hambre cero, pero darle, por ejemplo, mayor posicionamiento a las mujeres, el trabajo por el medio ambiente, el trabajo por el mundo submarino, pero también tener sociedades sostenibles, pero también el trabajo fundamental por tener el agua, que es vital en la población, pero además tener una nutrición adecuada, la equidad de género, que en muchos países o incluso en muchas de nuestras regiones de Latinoamérica aún tenemos un gran reto frente a la igualdad de género, pero tener una educación adecuada para los niños. Entonces vemos cómo el mundo se reúne, los países, y hoy en día las empresas se han adherido a estos marcos filosóficos a través de los ODS. Llamo especialmente la atención en mi cápsula número 2 con el ODS 17, que lo que dice es que debemos de estar unidos para lograr este entendimiento del mundo. Resulta que este marco de principios filosóficos de los ODS estaba proyectado para el 2030 y resulta que no vamos a lograr cumplir ese marco de cumplimiento de estas metas que tienen los ODS. Y eso especialmente llama la atención frente a por qué esta situación actual. Primero, la responsabilidad social entonces debe contribuir a la igualdad. Debe también hacer parte de esas prácticas de sostenibilidad. La sostenibilidad está en un escalón más alto porque tiene un enfoque mucho más integrador, pero también la responsabilidad social debe fortalecer la cohesión social y ambiental dentro de la empresa, por fuera de la empresa, con la naturaleza, con las familias de los trabajadores, pero también con las familias de su entorno. La responsabilidad social debe estar alineada con los principios de los ODS, pero les traigo especialmente un nuevo concepto que se llama los ODIs o el ODS 0, que enseguida les voy a contar un poco de qué se trata. Es así como la responsabilidad social debe ser también parte del propósito de la empresa, pero también del propósito mío como profesional. En mi caso, con más de 28 años, siempre he entendido, desde que estaba incluso en la universidad, como les comentaba, por qué la responsabilidad social personal debe hacer parte de la responsabilidad social empresarial. El mundo preocupado porque pues, realmente los ODS no se van a lograr cumplir porque no hay un entendimiento de que es una problemática mundial desde Suiza y ciertas universidades y estudios que se han trabajado vienen preocupados por el ODS 0. Esta es mi cápsula número 3. El centro es el ser humano y su comportamiento. ¿Qué está pasando? No hemos logrado cumplir y entender las dinámicas tan problemáticas a través de los ODS, es porque nos hemos olvidado del ser. Y es allí donde los ODS o los IDGs nos trae estos 5 dimensiones que me gustaría mucho que cada uno dentro de mientras me escucha fuera reflexionando. Tenemos entonces la dimensión del ser, del relacionarse, del colaborar, del pensar y del actuar. Pero ¿qué es el ser? Es mi relación con el yo. Y para eso, el Centro de los IDG en Colombia, que es uno de los pioneros a nivel de Latinoamérica, nos dice, pensemos en la brújula interior, ¿qué está pasando conmigo en el entorno de la responsabilidad social empresarial o académica o comunitaria? Pero también tengo una integridad y una autenticidad clara para ese desarrollo de mi deber como profesional. La apertura y la mentalidad para el aprendizaje, o todo el tiempo me la paso sin tener esa claridad de cambio, o tengo una autoconciencia tan perdida o tan marcada que no me permite ver otras dimensiones, o tengo una presencia firme cuando estoy en un lugar, en un espacio, pensando los problemas y las soluciones, mi presencia es auténtica,
o me dejo distraer completamente. Entonces esa es la primera dimensión del ser. La segunda es el relacionarse, que tiene mucho que ver con el ecosistema que los he invitado, es el cuidar de los demás y del mundo. Si no cuidamos de los demás con aprecio, con una conectividad clara, con la humildad que requerimos, ver en el otro y reconocer en el otro su dimensión, pero con una empatía y compasión. Es por eso que ellos nos invitan dentro de la responsabilidad social a pensar cómo está nuestro enfoque del relacionarse. Pero el tercero es el de colaborar, son habilidades sociales. Hay personas, hay profesionales, hay directivos y líderes que no tienen las habilidades sociales, las habilidades para comunicar, las habilidades para la co-creación, para trabajar con otros, la mentalidad inclusiva y la competencia intercultural. El respeto por la cultura juega un papel fundamental en la responsabilidad social, pero también la confianza. Debemos de confiar en el otro cuando hacemos alianzas, cuando entendemos las metodologías o cuando queremos abarcar un problema. Y las habilidades de movilización que son fundamentales a la hora del trabajo colaborativo. La cuarta dimensión es el pensar, son las habilidades cognitivas. Aquí nos hemos concentrado muchísimo en la responsabilidad social empresarial, el pensamiento crítico, la conciencia de la complejidad. Hemos complejizado demasiado el sentido común de las cosas, las habilidades de perspectiva, la búsqueda de sentido y la orientación y visión a largo plazo. La responsabilidad social empresarial requiere un ejercicio juicioso de planificación estratégica y de largo plazo, pero además de un mundo positivo. Y el actuar, que es fundamental. Somos muy soñadores, somos muy entendedores del problema, pero no actuamos. Debemos de actuar con un impulso al cambio, a la valentía, a la creatividad, al optimismo, a la perseverancia. Es así entonces como los invito a estudiar un poco el tema de los ODS o de los IDGs frente a cuál es el ODS 0, y el ODS 0 soy yo como ser humano. Entonces la innovación y la responsabilidad social tiene estos 4 elementos. Yo debo de tener una lectura del contexto de los territorios que se habitan. No puedo trabajar la responsabilidad social si no entiendo su cultura, si no entiendo su contexto territorial, sus dinámicas de tejido territorial, los grupos asociativos, la cultura, cómo se comporta, la categorización entre los hombres y mujeres, las voces, escuchar las voces de los jóvenes, de los niños, de las mujeres. Segundo, la creatividad como motor de cambio. El mundo es completamente cambiante y muy rápidamente nos invita a crear nuevas formas de desarrollar estos hitos de responsabilidad. Pero también debemos de tener soluciones sostenibles y adaptadas a la medida. La responsabilidad social no solo es salir a hacer acciones voluntarias o acciones estratégicas o acciones de filantropía, sino que deben de ser soluciones sostenibles, donde las comunidades, donde las empresas o donde yo como agente de empresa pueda tener soluciones que se adapten, pero que también tengan un futuro y que permitan sostenerse. Y el cuarto, entender el cambio constante y la adaptación. El cambio climático, los cambios de comportamientos sociales nos invitan a tener una mente absolutamente abierta al cambio constante y a la adaptación. Mi cápsula número 4 entonces es el rol de la empresa como motor de cambio. La empresa generadora del empleo, generadora de ese desarrollo de la sociedad, es un motor de cambio y de ahí es donde la responsabilidad social cobra gran importancia. Entonces la empresa, ¿cómo logra tener o tejer esos temas de responsabilidad social? Son 5 elementos que desde mi experiencia los veo. Primero, la empresa es un promotor de cambio en los territorios y debe ser un agente completamente activo de estos cambios. El segundo es un jalonador de la economía de la sociedad. Si entiende que hace parte de ese tejido o de esa conexión, esa célula que existe. El tercero es que convive con el territorio, convive con sus dinámicas culturales, con sus dinámicas sociales, sus dinámicas ambientales y comportamentales. Y el cuarto es protector del medio ambiente, de la sociedad además, y convive con la comunidad. Entonces es fundamental, primero, entender mi rol como empresa y que como empresa soy un agente desarrollador de ese territorio. Bueno, algunos casos de éxito de empresas agrícolas, especialmente pues basados en mi experiencia. Primero, el cacao. Hay una gran experiencia alrededor del cacao, el efecto cacao, que viene de Casa Luker, de la Fundación Luker, donde se ha desarrollado todo un impulso de cambio sostenible en la organización, tocando las vidas de los campesinos alrededor del cacao. El segundo son las empresas bananeras de las cuales pues he hecho parte durante más de 23 años. De una de ellas
Son empresas que llevan 40 años trabajando por las regiones de Colombia, por sus familias, por sus comunidades, entregando vivienda de forma voluntaria, trabajando por el desarrollo social, por el desarrollo de los niños, de las niñas, por los temas nutricionales. Aquí hay una gran experticia del sector bananero frente a la responsabilidad social. Las flores, el sector de las flores tiene un gran auge en el desarrollo de las familias y sus comunidades, en estrategias de empleabilidad, de movilidad sostenible. Estos son algunos de los ejemplos, pero son muchas las empresas reconocidas en el país con su experticia y su desarrollo frente a la responsabilidad social empresarial. Entonces, mi cápsula número 5 es la responsabilidad social, es un tema de decisión, no es una moda. Algunas de las empresas han visto en la responsabilidad social, en la sostenibilidad, en la filantropía, me monta este bus de la responsabilidad social, pero esto no debe ser moda. En mi cápsula número 5 lo que los quiero invitar es que es una decisión estratégica, es una decisión de integrarlo con la estrategia de la empresa, pero además es una decisión de voluntariedad frente a ese trabajo por las comunidades y por la sociedad. Entonces vemos cómo hay diferentes enfoques frente a las empresas. Pueden haber empresas que tienen un enfoque de responsabilidad social muy dedicada a las donaciones a ciertos grupos, y es válido, pero también existen empresas muy dedicadas a hacer a través de la filantropía. La filantropía es un poco más altruista, pero es válido, hace parte de su core o su decisión estratégica. Vemos entonces también empresas que tienen una determinación de ser unas empresas socialmente responsables, porque lo tienen en su core, lo tienen en su día a día, lo trabajan con sus personas, con las empresas, con los empleados, se preocupan por los empleados, se preocupan por las comunidades. Hay empresas que tienen su responsabilidad social con un enfoque muy desde la alineación con los ODS, y es válido. Entonces, por ejemplo, mi responsabilidad social va a estar enfocada a trabajar todo el tema del hambre. Vemos aquí empresas principalmente que han desarrollado estrategias que se dedican solamente al ODS, alrededor del hambre cero o alrededor, por ejemplo, del rol de la mujer en la sociedad, y es válido, es absolutamente válido. Son enfoques que permiten tener una mayor amplitud. Pero vemos también empresas que tienen, luego de cumplir sus normativas, sus estándares y sus marcos regulatorios, le dan un poco o mucho más plus a estas normas, a estos estándares, y es lo que ya hoy se viene trabajando con toda la conexión entre lo social y lo ambiental. Es válido absolutamente también que hayan empresas que estén alrededor de su marco estratégico frente al cumplimiento de las normativas y un poco más. También hay empresas que han marcado su decisión frente a los conceptos, frente a estas dinámicas y estas brechas que permitan que el mundo logre tener ese cumplimiento de esos retos tan grandes que tenemos de hambruna, empleabilidad y alrededor del medio ambiente. Pero también hay empresas que han logrado tener y escalar más a la conciencia, a la dinámica de poner en el centro sus empleados, sus dinámicas comunitarias, el desarrollo de proveedores, el desarrollo de empresas alrededor de sus cadenas de proveeduría, del desarrollo de igualdad de género y demás. Considero desde mi experiencia que todos los enfoques son válidos, dependerá mucho de la cultura de la empresa, dependerá mucho de las dinámicas regionales y dependerá también mucho de los temas financieros. Bueno, desafíos y oportunidades que considero que son válidos frente a la responsabilidad social. Primero, es una decisión financiera. La responsabilidad social, como se los decía en un inicio, no solamente es una decisión marcada, se necesita la capacidad culminativa. ¿Qué necesitamos para la capacidad culminativa? Una decisión financiera. Se requieren recursos para poder trabajar estas brechas, para poder trabajar estas dinámicas, para poder hacer alianzas, para poder trabajar con otros, para reconocer en otros los desafíos e incluso para dar mucho más de lo que me corresponde. Lo segundo es la participación ciudadana y comunitaria. Es fundamental en el desarrollo de la responsabilidad social empresarial que la comunidad, la ciudadanía y los empleados de la empresa hagan parte. ¿Por qué? Porque soy una gente que estoy anclado en el territorio. Soy como empresa un desarrollador del territorio. Tejo todo el tiempo tejidos para poder desarrollar el futuro que requiero. Tercero, la colaboración entre sectores. Debemos de dejar esos egos
esos dolores de no trabajar entre unos y otros. Es fundamental que entre sectores, entre multisectores podamos trabajar. El entendimiento cultural, el entendimiento y el reconocimiento de los sectores es clave. Existen modelos muy, muy importantes en el país de sectores que trabajan en conjunto, que trabajan por el empleo verde, que trabajan por el empleo juvenil. El caso de ProAntioquia, el caso de Confama, el mismo sector bananero, son empresas que multisector y que entre sectores han desarrollado alianzas de gran envergadura que nos permiten tener el impacto que requieren. Solos no lo vamos a lograr. Si lo hacemos juntos, es mucho más fácil de que podamos llegar a esos retos. El cuarto es el trabajo entre alianzas para el desarrollo, es apostarle a estas alianzas que en el mundo del impacto colectivo, de estas plataformas de colectivos para el trabajo, especialmente por el sector rural, por sectores muy lejanos, permiten tener alianzas de gran valor. En el caso de Antioquia hay una gran alianza para el desarrollo que trabaja y se fundamenta en desarrollar las competencias que requieren las comunidades rurales más lejanas. Estas alianzas necesitan que se conozcan, necesitan que los entendamos, que nosotros como profesionales, ustedes como estudiantes y como egresados, reconozcan esas buenas prácticas. Existen también malas prácticas y errores, pero es fundamental reconocer en el otro ese trabajo. Y definitivamente la responsabilidad social, empresarial o personal es una filosofía de vida. O sea, es una filosofía de vida. En mi caso, llevo más de 28 años de vida laboral, pero desde que estaba en el colegio y en la universidad entendí que la responsabilidad social era una filosofía de vida. Bueno, viene mi cápsula número 6, son principios transformadores. Y les quiero hablar de estos 4 principios transformadores para una responsabilidad social empresarial. El primero es un pensamiento integrado y holístico. O sea, esto no es de uno, no es de otros, no es de echarle la responsabilidad a uno, a otros, al gobierno, a los privados, a la comunidad, no. Debemos de tener un pensamiento integrado y holístico a la problemática de los retos para poder que tengamos estrategias y prácticas de responsabilidad social empresarial muy claras. El segundo es la ética de la coherencia. Me han escuchado durante esta conversación mucho sobre el tema de la ética de la coherencia. Debemos de, como profesionales, tener una ética y una transparencia clara, pero coherentes, muy coherentes con nuestras prácticas, con nuestra forma como tratamos a nuestros compañeros, como la forma como tratamos nuestra familia, como la forma como vemos la sociedad, nuestra comunidad. Eso es lo que yo llamo la ética, la coherencia, que me ha ayudado muchísimo a mi desarrollo profesional. Tercero, la capacidad culminativa. Somos buenísimos para dar ideas, somos buenísimos para la crítica, pero necesitamos tener la acción, la capacidad de culminar. Es claro que hemos entendido que existen brechas y grandes retos en el mundo, pero necesitamos concentrarnos en culminar lo que arrancamos para poder terminar y romper esas brechas que tanto necesitamos desde la empresa, desde la sociedad. El cuarto es la creación de mundos posibles. Sí se pueden crear mundos posibles, mundos más positivos. En mi experiencia profesional, con más de 200 o 300 proyectos, no he hecho la cuenta realmente, hemos logrado crear a través de la dinámica de los proyectos trabajo para que un trabajo social donde hayan unas dinámicas de empleabilidad juvenil, de respeto por la mujer, del desarrollo de la vivienda como fundamental en una familia, de la construcción de barrios, de la construcción de mejores condiciones en la comunidad, pero también de la lectura y el reconocimiento y el respeto que requieren las comunidades, pero también las empresas como agentes del territorio, pero también lo público hace parte de todo este tejido empresarial. No podemos no trabajar con lo público. Entendemos que tenemos dos dinámicas y tiempos distintos, pero esa creación de mundos posibles es fundamental. Es así como yo creo en mi cápsula número 6, que la responsabilidad social empresarial son principios transformadores. Mi cápsula número 7 es entonces la responsabilidad. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a list view. Next, I set a... ¿Por qué? Porque la responsabilidad social transforma. Tú eres agente del cambio, pero la responsabilidad es de todos. O sea, mi invitación en esta charla es que sí podemos lograr tener una responsabilidad social desde el enfoque que la empresa lo determine, pero donde yo hago parte como agente de cambio, pero que es una responsabilidad compartida de todos. Veamos entonces que las empresas pueden tomar la decisión de tener algunos enfoques y dependerá mucho de su estrategia
o de su marco normativo, o de su marco territorial, o su de enfoque sistémico. Quiero resaltar estos 5 enfoques donde las empresas pueden tener ejercicios, buenas prácticas y proyectos de responsabilidad social. La primera es el enfoque técnico. Hay empresas que deciden hacer su marco de desarrollo de la responsabilidad social desde un enfoque de trabajo por la educación, de trabajo por la salud, del deporte y la vivienda. Algunas empresas toman la decisión de ser integradores frente a un enfoque técnico. Algunas empresas toman la decisión de trabajar entonces por la educación infantil, por el trabajo de la infraestructura de los colegios, el trabajo alrededor de la construcción de hospitales a través de alianzas público-privadas, o el trabajo de la promoción del deporte y el desarrollo, o la construcción de la vivienda, y es absolutamente válido. Otras empresas tienen un enfoque poblacional, toman la decisión de que van a trabajar por los niños menores de 5 años, o por los adolescentes, o por las mujeres que tienen o que son madres adolescentes, o por los desplazados, o por la población vulnerable. Y es absolutamente válido este enfoque. No dependerá mucho su enfoque territorial, de nuevo, su estrategia. Pero también existe otro enfoque que se los he contado mucho, que es el enfoque territorial. Hay empresas que toman la decisión de trabajar su responsabilidad social alrededor del urbano. Me voy a concentrar en Medellín, voy a trabajar en algunos sectores de Medellín, o me voy a concentrar solo en la zona rural, en sectores aislados, o voy a hacer un trabajo por mi barrio, y es absolutamente válido. El cuarto enfoque es un enfoque técnico. Hay empresas que toman la decisión de trabajar por un enfoque mucho más ambiental, desde lo voluntario, o un enfoque más social, desde lo voluntario, o desde la infraestructura que mueve el desarrollo territorial a través de las vías, a través del desarrollo de acueductos. Es absolutamente válido. El quinto enfoque que les quiero traer es el enfoque colaborativo, y es absolutamente válido también. No, yo no quiero trabajar solo, quiero trabajar alrededor de las alianzas, alrededor de las redes, porque siento que puedo tener un mayor impacto colectivo, porque siento que puedo tener unos mejores indicadores de impacto. Les quiero dejar estos 5 enfoques que considero que todos son válidos, todos son de análisis y dependerán mucho de esa estrategia que se tome la decisión. Es así como les quiero traer mi cápsula número 8, y definitivamente la responsabilidad social empresarial es el tejer y conectar. Pero la responsabilidad social empresarial empieza primero por mí, por mi filosofía de vida, luego por mis redes, que en primera instancia es mi familia, la empresa como actor fundamental del desarrollo económico y territorial, pero también los entes privados, los entes públicos, la academia, la comunidad, las múltiples instituciones. Lo que le quiero manifestar a ustedes en esta cápsula número 8 es que sí, hoy me invitaron a hablarles un poco de la responsabilidad social empresarial, pero es que yo les quiero contar que la empresa es un actor dentro del desarrollo social de un territorio. Ella necesita a los entes públicos, necesita a la comunidad, necesita a los empleados, necesita las redes. Es lo mismo si estuviéramos hablando de la responsabilidad social empresarial. Desde lo académico, la academia necesita a la empresa, necesita a los privados, necesita a la comunidad. Por eso mi cápsula número 8 es que la responsabilidad social empresarial es el tejer y conectar. Yo quiero dejarles esta pregunta, la pueden responder quienes quieran vía chat. ¿Dónde estarán en 20 años? Hoy estoy con cierta edad, estoy estudiando, estoy recibiendo materias, me acabo de graduar, estoy en un cargo directivo, soy estudiante de un colegio, estoy desempleado, pero ¿cómo me veo en 20 años? Realmente, ¿cuál es tu responsabilidad social? Primero, personal. Contigo mismo, con tu familia, con tu barrio. ¿Conoces el territorio? ¿Conoces tu barrio? ¿Sabes quién vive? ¿Sabes quién es tu vecino? Esa es la responsabilidad social personal. Para poder hablar de responsabilidad social empresarial, primero debo hablar de responsabilidad social personal y luego hablar de responsabilidad social empresarial. Ven ustedes en el centro de la célula que les mostré al inicio a la empresa. Y lo que les quiero traer es que la empresa no lo puede hacer solo, necesita de las redes, necesita esas neuronas que en el territorio existen. Es así como me gustaría mucho invitarlos a que me contesten vía este streaming que estamos exponiendo de cómo se ven en 20 años. Eso era lo que traía para el día de hoy. Doctor Pablo, no sé si existe alguna pregunta y reflexiones finales. Muchísimas gracias para todos y espero les haya dejado por mis cápsulas algunos aprendizajes el día de hoy.
Gloria, muchas gracias. Fascinante el tema, de verdad que nos ha ilustrado de una manera muy importante usted y de una manera muy dinámica todo lo que es el contexto de su conocimiento sobre el tema, de su experiencia sobre lo mismo y sobre todo de la invitación a través de estas 7, 8, 9 cápsulas, el mundo que habitamos como agente activo, que existe un marco filosófico que efectivamente está orientado hacia aportarle a esa dinámica, que hay que reconocerlo, hay que aceptarlo y que trabajar con él y hacia él. El ser humano como centro, que somos nosotros justamente, y usted lo decía, en términos de la interacción de la empresa, en términos de la interacción de los individuos que somos los que efectivamente lo podemos hacer, la empresa como ese motor de cambio, que efectivamente acompañarla, desarrollarla, promoverla, no es un asunto de moda, tiene que ser un ejercicio de toma de decisiones y que vaya en la vía justamente de la articulación hacia los ámbitos de la intencionalidad que tenga la organización pública, privada, social o empresarial en su mirada de misión, visión, plan de desarrollo o plan estratégico, que existe responsabilidad social, la entendamos y la aceptemos como un catalizador justamente que permite ayudar a unir esfuerzos entre empresa, educación, Estado de manera muy importante. Y esa última parte donde usted nos dice, definitivamente lo más importante es tejer y conectar. De verdad que estas cápsulas son supremamente importantes a la hora de nosotros como profesionales en formación. Nosotros tenemos acá programas de formación tecnológica, pregrado profesionales, especialistas, magísteres, y justamente estos elementos que usted nos ha aportado la noche de hoy son supremamente importantes justamente para comprender lo importante que es promoverla. Le cuento que hemos recibido un número importantísimo de preguntas que después le compartiré a usted Eso veo. Sí, señor. para que usted siga después nutriendo mucho todo ese ámbito de conocimiento que le acompaña. Y voy a, pues, a citar como algunas de ellas, ¿no es cierto? Por ejemplo, nos dice por acá Felipe Bedoya, nos dice, aunque los ODS no se cumplan como meta del milenio, ¿cómo podemos como sujetos activos en el territorio que habitamos aportar al cumplimiento de ellos? Obviamente en el contexto pues, de la apropiación e implementación de la responsabilidad social. ¿Qué le podríamos decir a Felipe como en unas preguntas que nos acompaña la noche de hoy? Bueno, Felipe, primero darte las gracias por esa pregunta. Esa pregunta es fundamental y se la está haciendo el mundo. ¿Qué nos pasó? ¿Que no vamos a poder cumplir los ODS? Sabiendo que hay más de 200 indicadores claros, hay más de 17 ODS que aglutinan. Era un compromiso público, pero también donde las empresas se unieron. Yo creo, Felipe, que lo que debemos de hacer primero es nosotros como seres humanos, como profesionales, ubicarnos. Por ejemplo, nos hablan mucho del tema de equidad de género frente a los ODS, pero en nuestra casa o en nuestro ambiente, ¿cuáles son nuestras prácticas frente a la equidad de género? ¿Cuáles son nuestras prácticas frente al reconocimiento de las mujeres? Nos hablan mucho en los ODS frente al cuidado por el medio ambiente y los residuos sólidos. ¿Cuáles son nuestras prácticas frente al cuidado en nuestro entorno? Primero en nuestra casa, en nuestro barrio, separamos las basuras, cumplimos con las basuras. Yo tengo que reconocer que algunas de las prácticas desde lo personal a mí me han costado, pero también cuando he logrado entender que yo soy la primera agente de cambio dentro de mi espacio, en mi entorno, puedo ser una gota que vaya creciendo para ese cumplimiento. Entonces, Felipe, mi respuesta es, lo primero es arranca por ti, arranca por tu entorno, arranca por tu barrio o donde estés ubicado y revisa cómo puedes ser tú un agente mucho más activo. Y si muchos Felipes lo hacen, poco a poco vamos desarrollándolo. Si estamos dentro de una empresa, entonces, ¿cómo es el comportamiento de los ODS frente a mi equipo de trabajo? Y ahí un poco la invitación es llevarlos a conocer un poco más los IDG del Colombia Centre. Con mucho gusto se lo puedo compartir a Pablo, el link, para que todos lo estudiemos. Hay una caja de herramientas muy valiosa para que lo practiquen. Gloria, justamente Camila nos preguntaba por ello, nos decía, ¿podría darnos un ejemplo de cómo aplicar los 5 ejes de las IDGs en la vida del estudiante universitario, estando en su proceso de formación en la medida que va haciendo ese desarrollo de abordaje de los contenidos según la disciplina que ha elegido? ¿Qué le diríamos a Camila entonces como por adelantarle siquiera un ejemplo, mientras usted nos comparte ese material que nos va a regalar? Bueno, Camila, lo primero es que la caja de herramientas que trae los IDG es una caja muy práctica. Entonces, por ejemplo, una invitación que nos hacen. Estamos en un mundo absolutamente estresado por tantas dificultades que hay que reconocer que existen. No estoy diciendo que no existe el cambio climático,
los temas de movilidad social son claros, los temas de violencia, por ejemplo, basado en género. Pero entonces, una de las herramientas que nos invita la IDG es, por ejemplo, el tema del respirar. El estrés y la vida laboral o la vida de estudiante no nos permite tener espacios donde tengamos la conciencia del momento en el que estamos. Somos multitareas, hacemos todo demasiado rápido, todo a la vez, todo lo queremos resolver, pero nos estamos dando el espacio para que ese ser humano entienda su contexto en el desarrollo como estudiante o como empleado. Entonces, una de esas prácticas, de las 45 prácticas que traen los IDG, es, por ejemplo, el respirar. Posiblemente algunos tengan esta práctica como tal, pero los invito a hacerla. Otra, por ejemplo, es el trabajo en colaboración. Es difícil trabajar en colaboración, pero por ejemplo, cuando les ponen un trabajo académico, nos cuesta mucho trabajar en equipo, nos cuesta mucho crear o co-crear, o es absolutamente fácil. Los IDG lo que me dicen es, hay personas que tienen más desarrolladas unas dimensiones que otras, pero ¿cuál es la invitación? A tener el equilibrio en las 5 dimensiones. Gracias, Gloria. Sí, a propósito del ejercicio de respirar, algunos escenarios organizacionales nos dicen cuando estamos en entrenamiento de líderes, ¿no es cierto? Inhale amor, corazón, respire justamente voluntad y motivación, y tiene que ver eventualmente también con ello. Por acá Santiago nos regala una afirmación, nos dice un tema muy interesante, porque cuando somos conscientes de la dimensión del ser, podemos llevar a niveles más altos nuestras habilidades comunicativas como profesionales. Por aquí tenemos una pregunta ya muy en el contexto empresarial de Alexandra Muñoz. Nos dice, ¿cómo pueden las pymes con recursos limitados implementar justamente una responsabilidad social empresarial efectiva y sostenible? Ya nos menciona acá el tema de los recursos limitados. Pensaríamos que en organizaciones pequeñas o muy pequeñas, por ejemplo, en ocasiones. ¿Qué le podríamos decir allí a Alexandra? Mira, yo creo que las pymes tienen una gran oportunidad y es claro que tienen unos recursos limitados. He visto que algunas asociaciones empresariales o algunas asociaciones de pequeñas pymes lo que hacen es redes y juntan varias pymes, por ejemplo, para el desarrollo de ciertas prácticas. Entonces, se hacen unos estudios donde, digamos, se revisa cuál de las prácticas de desarrollo empresarial está mucho mejor o está un poco más colgada o holgada, y se juntan entre empresas y se hace, primero, un trabajo de reconocimiento de casos exitosos y segundo, un trabajo, por ejemplo, de proveeduría un poco más eficiente que le permita a la pyme alcanzar. Pero yo creo que lo importante es primero reconocer qué tengo y qué no tengo, cuáles de esas prácticas posiblemente tengan un costo menor, por ejemplo, las prácticas muy alrededor, en el caso, por ejemplo, de los empleados que tienen derechos alrededor de su caja de compensación, hacer una buena gestión, una bonita gestión con su caja de compensación, que además se puede trabajar desde la pyme, Alexandra. Una muy interesante también. Usted nos decía en una de sus píldoras justamente que el ser humano tiene que ver justamente con esa intencionalidad de logro frente a la implementación, la apropiación de la responsabilidad social. Pero nos pregunta Fernando García, ¿también el estado de ánimo influye en una aplicación de la responsabilidad social? La voluntad del ánimo. Sí. Considero que sí. Considero que este tema no es un tema de obligación, ni es un tema de cumplimiento. Recuerden en una de mis cápsulas que yo les decía que es un tema de principios de vida. Yo sí creo completamente que el estado de ánimo hace que seamos mucho más asertivos o no, o posiblemente tomemos mejores decisiones. Y el estado de ánimo tiene mucho que ver con la toma de decisiones, como nos lo decía Pablo precisamente, esa toma de decisión acertada o esa manera de relacionarnos, de tratar al otro. Ahí es para mí, por eso yo los invito al concepto de responsabilidad social personal. Yo sí creo que la responsabilidad social empresarial primero arranca con el tema mío como persona. Así es, una buena articulación entre esos tres escenarios del yo, ¿no? El yo sé, que tiene que ver con el conocimiento, el yo quiero, que tiene que ver con la actitud, pero también el yo puedo, que tiene que ver con la capacidad para realizarlo. Esa muy buena combinación debe darse allí. Muy bien, por acá Alejandro también nos dice, ¿cuáles son los indicadores más efectivos para medir el verdadero impacto de las acciones de responsabilidad social en la comunidad? Aquí ya nos llevó al ámbito de la comunidad, nos sacó un poquito de la empresa y nos llevó a la comunidad. ¿Qué le podríamos decir acá, Alejandro? Alejandro, mira, yo creo que un indicador muy efectivo cuando la responsabilidad social realmente cumple su papel es cuando yo tengo una comunidad empoderada, cuando yo tengo una comunidad que es capaz de gestionar su propio desarrollo.
cuando gestiona sus capacidades, cuando es capaz de formular proyectos, eso es posible. Cuando yo a la comunidad le entrego capacidades para que ella no tenga en ningún momento una dependencia de la empresa o del Estado, sino que sea su propia autogestora de sus recursos, creo que se ha cumplido ese indicador. Gracias, Gloria, por la respuesta para nuestro asistente. Bueno, aquí nos llevan un poquito a mirar lo que en ocasiones, no es que sesgue, pero sí genera como una focalización que en momentos consideramos que no es la más indicada. Y que nos pregunta Caterine, ¿hasta qué punto la responsabilidad social empresarial debe enfocarse en el bienestar de los empleados frente al impacto ambiental? A veces el tema de la existencia de las normas, ISO y CONTEC, que ayudan a promoverla, regularla, implementarla, como que nos lleva mucho a mirar el ámbito interno de la organización y mucho el tema del componente de talento y gestión humana. Entonces nos pregunta ello, ¿cómo debe enfocarse en el bienestar de los empleados frente al impacto ambiental? Yo considero que la responsabilidad social empresarial también arranca adentro. O sea, yo debo de tener una casa organizada, tener unos empleados muy convencidos del propósito, con un trabajo y un cumplimiento normativo, pero también unos empleados o un grupo de trabajo que esté conectado con la naturaleza. Hay ejercicios de voluntariado empresarial muy valiosos, muy fuertes, que vienen creciendo enormemente frente al ambiental y frente a la conexión de los empleados en el contexto ambiental, en la promoción de los ecosistemas, en el cuidado digamos, de la naturaleza. Por ejemplo, todo lo que se viene trabajando alrededor del jaguar en Colombia y casi que en el cordón de Latinoamérica, promovido por una gran empresa del país, es una gran prueba de que ese desarrollo, esa conexión de la empresa, de los empleados con el contexto ambiental se puede. Muy bien, tenemos dos preguntas muy orientadas en la mirada que usted nos lo dijo en una de las píldoras, el asunto del panorama financiero que involucra justamente esos procesos. Waldemar nos dice, bueno, entonces en la medida que se implementa se podrá generar mejor o no panorama financiero. Y por acá Alejandra nos dice, como empresa se debe priorizar la responsabilidad social aun cuando se reduzcan las ganancias. Yo creo que lo primero es que la empresa debe tener un enfoque claro en sus elementos de productividad y de ganancia. Consideraría yo que la responsabilidad social es un valor agregado que en algunos escenarios y en algunos mercados puede aumentar esa productividad. En otros no necesariamente, porque son casi que regulaciones, sobre todo en los mercados europeos, casi que es una regulación o una solicitud, pero sí existen mercados que pueden, digamos, reconocer ese trabajo de la responsabilidad social. Pero yo creo que la empresa no debe disminuir sus enfoques de productividad, porque entonces no tendría con qué hacer el ejercicio voluntario de responsabilidad social después del cumplimiento normativo. Muy bien, muy bien. Bueno, por acá que nos dicen. Bueno, usted nos comentó pues en una de las píldoras que existe ese marco filosófico. Tal vez de la mano de ella, Mauricio nos pregunta por acá, teniendo presente la importancia de este tema, ¿cuáles son esas entidades encargadas de garantizar? Nos lo expresa así, tal vez no sea garantizar, de invitar a promoverlo, este aspecto en las empresas del país. ¿Cuáles son las entidades que pronto invitan a vernos abordando ese asunto, promoviéndolo en las organizaciones? Bueno, en Colombia vemos, digamos, entidades, como usted lo dice, más de vigilancia por el momento, digamos, de promoción. Está Pacto Global, es una de ellas. Todo el tema de la red de empresas B del país viene creciendo fuertemente. Viene un marco regulatorio de supersociedades importantes que está todavía de forma voluntaria, pero viene crecimiento a nivel internacional. Vemos enfoques como el GRI, que es una entidad digamos, de forma voluntaria, pero donde las empresas se pueden adherir a este marco regulatorio. También está el Centro ODS de la Universidad de los Andes, donde ustedes pueden consultar. Y también en el mundo existen muchas convocatorias alrededor de la posibilidad, ahora que me hacían la pregunta de las pymes o del marco financiero, donde yo no tengo que trabajarle a todas las prácticas, puedo empezar con algunas, las que más atrasadas tenga, y tratar de acceder a esas fuentes de financiación a través de proyectos. Bueno, muy bien, vamos con una última pregunta para ya compartirle algunas reflexiones que nos compartieron sobre cómo nos vemos en 20 años. Recordándoles a todos nuestros asistentes la noche de hoy de diligenciar el formulario de asistencia para dar cuenta efectivamente de que nos acompañaron y de que logramos abordar un tema de importancia y relevancia tanto a nivel empresarial como personal como social. Esta última pregunta entonces nos dice Jessica,
¿por qué la responsabilidad social debe considerarse una decisión estratégica dentro de una empresa? O sea, no solamente mirada como algo del día a día, sencillamente como el quehacer y de las funciones rutinarias, sino como algo estratégico. Yo creo que lo primero es entenderlo que es estratégico, es entenderlo que debe hacer parte de mi día a día y luego lo vuelvo operativo, pero lo primero es casi que interiorizar la importancia que tiene desde la estrategia. Si no existe esa fiel convicción de que es ser un tema estratégico, creería yo que no se logra responder. Eh, Creo, Pablo, pues que esa es la respuesta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces le voy a compartir algunas de nuestras que nos comparten las reflexiones frente a los 20 años, ese reto pues que nos planteó usted en no el mediano, en el muy largo plazo. Dani Rivera nos dice, en 20 años me veo como toda una psicóloga deportiva y así llegar a impactar en las vidas de los grandes deportistas y seguir creciendo con el club de patinaje. Sheila Lagacha nos dice, buenas noches, mi nombre es Sheila, estudiante de gestión ambiental. En 20 años, si Dios permite, me veo trabajando en una alcaldía como asesora ambiental, dictando charlas de problemas ambientales. Gracias. Jessica Rojas nos dice, ese tema del cuidado del medio ambiente es el más complejo. Y si lo primero es trabajar en mí para que se, y sí, lo primero es trabajar en mí para que se pueda reflejar. Michael Babilonia nos dice, en 20 años me veo liderando mi proyecto social y político en la sociedad desde mi enfoque filosófico. Dieter Ateortúa nos dice, antes me veo como un profesional empresario, aportando muchos conocimientos e ideas, apoyando al sector empresarial, ya formado en el área de tecnología, con grandes capacidades. Maleja Bepú nos dice, qué señora tan inteligente, qué agradable escuchar, responder todas las preguntas. Vea pues, Gracias. muy bien. Estas son pues algunas de las expresiones que nos regalan con motivo de los 20 años. Gloria, de todo corazón le expresamos un sentimiento especial de agradecimiento. Interesante la conferencia, interesante la metodología que acompañó a partir de estas píldoras. Nos ha dejado, digámoslo así, que iniciados, picados con el tema para eventualmente invitar posteriormente a un ejercicio más elaborado de aporte desde su conocimiento y experiencia en el marco de un seminario, un evento más grande de pronto. Muchas gracias a usted por habernos querido acompañar la noche de hoy. En nombre del padre Diego Luis Rendón Urrea, nuestro padre rector, nuestro director académico, quien ya la saludó, en nombre de la facultad, los decanos de las facultades de Ingenierías, Educación y Ciencias Eclesiásticas, también le expresamos un agradecimiento muy especial, que nos pueda acompañar en el mediano plazo nuevamente desde estos temas o desde otro escenario de manera muy particular. Un agradecimiento muy especial a los compañeros, compañeras de las áreas de tecnología, del área de comunicaciones, que nos han permitido desarrollar de manera importante y efectiva la transmisión y el acercamiento a todos los asistentes que nos acompañaron la noche de hoy. Cerca de 1.500 asistentes, Gloria, le contamos, la escucharon la noche de hoy. Entonces hemos hecho un muy buen ejercicio de socialización, de réplica y de abordaje de conocimiento. Nosotros lo llamamos establecer sociedades de aprendizaje. Usted de su experiencia nos ha recordado, enseñado muchos elementos y nosotros desde nuestro conocimiento también desarrollar la capacidad de recibirlos para aplicar ese ejercicio de aplicación en la organización. De manera pues que entonces, muy buenas noches para todos y todas por habernos acompañado la noche de hoy. Recordarles entonces que nos diligencien el formulario de asistencia e invitarlos. أنا اسمي وحيد عمر 7 سنين بحق من الوجه. Y muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche.